Buenos filos para todos. Bienvenidos al video número 87 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En el video 87 vamos a ver otra gigante, pero una gigante con un encendedor. Se trata de la Swiss Champ XXLT. El amigo Mauri Kaplan que la iba a vender y ya la vendió. Si no podían poner precio con ese, como les gusta poner en las redes. Pero no, ya está vendida. Pero vamos a ver semejante navaja. Así que vamos a la presentación. Y ¡navaja! Acá el amigo Mauri tiene la Victorinox XXLT, número identificador 1.6795.XXLT, con cachas Ruby, viene solamente con esas cachas, y obviamente tiene las 72 funciones en 15 capas. Vamos a ver ahora un poquito de las funciones. Acá tenemos el escarbadientes. Tenemos también el bolígrafo. Vamos a seguir con la pinza. Acá está la pinza. Anilla. También va a tener por ahí el alfiler atrás del abrebotellas. Ahí, por ahí anda el alfiler. Correcto. Mini destornillador que va incrustado en el abrebotellas. Incrustado no, va sujeto en el abrebotellas. Acá tenemos el mini destornillador, como les decía. Perfecto. Vamos a ver que también tenemos el cincel para madera o formón, para que no se enoje la gente. Acá va saliendo un destornillador de precisión, de los cuales vamos a tener otro más. Otro destornillador de precisión. Tiene dos. Acá está el gancho multiusos y otro gancho multiusos. Uno tiene lima y el otro no. O sea, son los dos tipos de gancho. Y más allá vamos a tener el punzón propio de las 91 milímetros. Ahí está. Punzón escariador con ojal. Perfecto. Vamos a ir al frente, una navaja bastante grande, como les dije, 15 capas. Tenemos abrebotellas con destornillador plano grande y el pelacables. Ups. Perfecto. Vamos por el otro lado, donde vamos a tener abrelatas con un plano de 3 milímetros. Otra función. Está peleaguda, está peleando Mauri. Ahí tenemos la lupa y del otro lado el destornillador Philip en línea. Ni en semejante cosa pudo poner el Philip y el abrebotella de un mismo lado, Victorinox. Acá tenemos la lupa con marco gris. Recordemos que se fabricó hasta el año 2005 nada más. Ahí tenemos la pinza con cortalambres y prensa terminales. Ahora vamos a tener el destornillador con los bits y por el otro lado el porta bits. Ahora vamos a tener otro destornillador de bits y el otro porta bits con más puntas. Tiene dos. Como podrán ver,
Una navaja muy grande. Acá vamos a tener la espátula farmacéutica propia de estos modelos grandes. Acá vamos a tener la hoja principal. Dos hojas principales tenemos aquí en este modelo. Una principal y la otra perlada. La hoja perlada era la otra, me olvidé de la hoja perlada. Acá tenemos el punzón de las navajas de 93 milímetros. Una verdadera curiosidad, ¿no? En esta navaja. Ahora vamos a tener el quita escama con quita anzuelo, regla en centímetros, regla en pulgada. Nos vamos acercando a las herramientas más interesantes, ¿no? La tijera, por supuesto, no puede faltar la tijera. Y acá tenemos una hoja de poda. Y esta que pelea es una hoja de electricista. Ahí está la pala farmacéutica. Ay, no pude ver bien. No pude ver bien de qué se trataba esa. Ahí está la hoja pequeña. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Ni más ni menos que el encendedor. Normalmente no funciona. Ahí por acá se lo recarga y se gradúa la llama. Ahora vamos a la gran prueba. ¿Anda? 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 ¡Sí! Anduvo. Anduvo. Normalmente no andan, pero esta anduvo. Tremenda navaja. Según SACWIKI pesa 384 gramos. Como no pude ponerle la balanza del dealer, acá la tenemos con lo que se nos indica. Camaradas, muchas gracias a Mauri Kaplan por mostrarnos esta navaja y vamos a la parte obvia. Y rápidamente le decimos al usuario, señor, si va a comprarse la Swiss Champ XXLT para usarla, usted está loco. Es una cosa grande, incómoda, no va para usted. Ahora, para los coleccionistas, es una navaja bárbara, en presentación en una caja. Con un montón de herramientas, muchas de ellas descatalogadas, como las hojas pruning, la de electricista, la espátula farmacéutica, y ni hablar del encendedor. Ahora, si el encendedor anda, mil veces mejor, mil veces mejor. No estoy con eso que dicen, bueno, no importa nada. Si anda el encendedor, mil veces mejor. Entonces, final de la Victorinox XXLT. Para la próxima semana, mi tocayo Juan Manuel Borrero nos va a mostrar la última de 91 milímetros, la más grandota, las XAVT, o como le dicen algunos, la XAVT. Así que, si tienen fotos, que no me están mandando ninguna, u opiniones de la XAVT, me la mandan a navajaamigos@gmail.com. En cuanto a cuál es la navaja que más va a extrañar, ya están las semifinales a full, la semana que viene la final. Ahí está peleando. Me parece que la final está muy cerca. La Camper Camping contra la Victorinox S18 amarilla. Nos estamos viendo entonces, camaradas, la próxima semana. ¡Chao!
Down.